¿Y si te dijera que hubo un jugador de la NBA que se la pasaba de fiesta todas las noches, pero aún así superaba a todos en el campo de juego? Un jugador que ganó el premio al jugador defensivo del año 2 veces, lideró la liga en rebotes durante 7 años consecutivos e incluso ganó 5 campeonatos de la NBA. Todo mientras salía de fiesta antes de las finales más importantes y tenía romances con celebridades como Madonna. Este jugador es el legendario Dennis Rodman. Y para descubrir cómo triunfó tenemos que viajar hasta Oak Cliff, en Dallas, donde el joven Dennis fue criado por su madre, Shirley, junto a sus 2 hermanas, Kim y Deborah. Todo era normal para la familia Rodman, hasta que una mañana todo cambió. Cuando el pequeño Rodman tenía solo 3 años, su padre decidió abandonar a su familia para irse a vivir al extranjero. Dennis no entendía lo que pasaba. Recorría la casa llamando a su padre y preguntando a Shirley dónde estaba, pero su madre no sabía cómo manejar la situación. Estaba agotada después de trabajar en 3 empleos para mantener a su familia, y a menudo terminaba dejando a sus hijos solos. Durante el resto de su infancia, las hermanas de Dennis, exitosas jugadoras de baloncesto, ganaron 3 campeonatos estatales de Texas y ambas recibieron becas de primera división. Sin embargo, su hermano era todo lo contrario. Terminó la preparatoria sin haber pisado jamás una cancha, ya que Rodman medía solo 1,78 m. Al finalizar su último año, los deportes simplemente no eran lo suyo. A diferencia de sus hermanas que se fueron a la universidad, en casa solo estaban Dennis y su madre. Como Dennis no tenía trabajo, su madre decidió echarlo de casa cuando tenía solo 19 años. Una vez más, Dennis fue abandonado. Poco después de quedarse sin hogar, Rodman consiguió un trabajo como conserje nocturno en el aeropuerto de Dallas-Fort Worth. Mientras trabajaba allí, sucedió algo increíble. A los 20 años, Rodman había crecido 25 centímetros, alcanzando una altura de aproximadamente 2,03 metros. Este cambio repentino impulsó a un amigo a sugerirle que probara suerte en el equipo de baloncesto de su universidad comunitaria local. Pero antes de que pudiera hacerlo, ocurrió una desgracia. Durante sus turnos nocturnos, Rodman pasaba frente a una tienda de regalos en el aeropuerto, y con el tiempo se le ocurrió un plan. Una noche decidió robar 15 relojes. ¿Por qué lo hizo? Bueno, lo único que quería era ser querido y creía que regalar los relojes robados le ayudaría a hacer amigos. Sin embargo, al llegar a su turno esa noche, fue arrestado y enviado a la cárcel. Dennis pasó la noche en vela en su celda. Cansado de autocompadecerse, se prometió a sí mismo que haría todo lo posible por cambiar. En los días siguientes, Dennis devolvió todos los relojes robados, lo que provocó que se retiraran los cargos. El joven supo exactamente qué hacer a continuación, así que se presentó en el Cook County Community College y probó suerte en el equipo de baloncesto. Rodman fue un éxito instantáneo, jugando con extrema intensidad y concentración, impresionando a los entrenadores del Cook County. Después de tan solo 15 minutos en la cancha, a Dennis le ofrecieron una beca completa. Durante su primera temporada de baloncesto promedió 17,6 puntos y 13,3 rebotes, pero algo desafortunado ocurrió a mitad de su primer año, ya que Rodman fue expulsado de la universidad. Lon Risman, entrenador asistente en la Universidad Estatal del Sureste de Oklahoma, había oído hablar de una máquina de rebotes de 2,03 metros, y en cuanto supo que su tiempo en el condado de Cook había terminado, supo lo que tenía que hacer. Así, solo un par de semanas después de que Rodman asumiera que su carrera en el baloncesto había terminado, se mudó a Durant, Oklahoma, una decisión que cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Durante sus 3 años en la universidad, Dennis promedió la increíble cifra de 25,7 puntos y 15,7 rebotes por partido, lo que le permitió ganar el premio al jugador del año del Distrito 9 cada temporada. Pero estas no fueron las únicas buenas noticias, porque unos meses después de graduarse, la vida de este joven de 25 años daría un giro inesperado. Dennis Rodman, el joven de Southeast Oklahoma State, llegó a Detroit como la selección número 27 del draft de 1986. Rodman pasó de ser un adolescente sin hogar que casi pasó años en prisión a jugador de la NBA en tan solo unos años. Motivado por los comentarios positivos de su entrenador Chuck Daly, Rodman pasó su primera temporada en la NBA jugando con entusiasmo y una energía inigualables, algo a lo que la liga no estaba acostumbrada.
Fue este increíble modo el que ayudó a Rodman a promediar 6.5 puntos y 4.3 rebotes durante su temporada de novato, pero no sería hasta su segundo año que Dennis tendría la oportunidad de brillar. Esto ocurrió cuando el titular Adrian Dantley sufrió una lesión de tobillo a mitad de la temporada 1987-1988, lo que significó que Rodman asumiera su rol. Esta situación finalmente le permitiría a Dennis mostrar su verdadero potencial, ya que durante los 29 partidos que inició, Rodman promedió 15.1 puntos, 10.6 rebotes y un bloqueo por partido, mientras que Dantley eventualmente recuperaría su puesto de titular. Los minutos adicionales que recibió en cada partido le proporcionaron una valiosa experiencia que usaría para liderar la banca de Detroit en su camino hacia la victoria en 54 partidos de temporada regular. Rodman estaba listo para su próximo desafío, la primera ronda de los playoffs de la NBA contra los Washington Bullets. Con su base estrella Isaiah Thomas, Detroit se encontró con una ventaja de 2-0 contra los Bullets, que se encontraban en la parte baja de la tabla. Sin embargo, aquí es donde los Pistons se toparon con algunos problemas. La estrella de los Bullets, Moses Malone, anotó 35 puntos durante el tercer juego y a pesar de que Dennis tuvo una actuación estelar en el cuarto juego, anotando 23 puntos en solo 28 minutos saliendo desde la banca, Washington había empatado la serie a 2 juegos por bando. En ese momento parecía que el segundo mejor equipo de la conferencia este estaba a punto de ser eliminado, pero tenían un arma secreta. Mientras que Rodman no anotó un solo punto hasta el final del tercer cuarto del quinto juego, su intensidad y energía saliendo desde la banca obligaron a Malone a fallar el 80% de sus tiros, lo que llevó a los Pistons a tener una ventaja dominante de 14 puntos al comienzo del último cuarto. Sin embargo, este no fue lo único positivo, ya que durante el periodo final Rodman anotó 11 puntos, terminando así el juego con 13. Además de 7 rebotes. Apenas 21 minutos después, Dennis había ganado su primera serie de playoffs de la NBA. Pero en la segunda ronda se enfrentarían a la mayor estrella emergente de la liga, el entonces jugador más valioso y jugador defensivo del año, Michael Jordan y los Chicago Bulls. MJ, motivado por ganar un título, estaba imparable, llegando a la serie con un promedio increíble de 45 puntos por partido en su victoria de primera ronda contra los Cleveland Cavaliers. Sin embargo, los Pistons tenían un plan, liderados por la inspiradora intensidad de Rodman. Usando lo que llamaban sus reglas de Jordan, Detroit logró que MJ promediara solo 27 puntos por partido durante toda la serie, lo que les permitió avanzar a las finales de la conferencia este tras solo 5 partidos. El éxito no terminó ahí. En las finales de la conferencia este contra los Boston Celtics, finalistas de la NBA de 1986-1987, la intensidad de Rodman saliendo desde el banquillo fue una vez más inspiradora, llevando a los Pistons a derrotar a Boston por 4-2. Su rival en las finales de la NBA había dominado la década de los años 80, ganando 4 títulos en lo que iba de década, el último el año anterior. Detroit tendría que derrotar a los campeones defensores, los Lakers de Los Ángeles, liderados por su base estrella Magic Johnson y el imponente pivot Kareem Abdul-Jabbar. Sin embargo, los Pistons no se rindieron y tras el quinto partido mantenían una ventaja dominante de 3-2, a solo una victoria del título. Sin embargo, al final del sexto partido, el pivot de Detroit, Bill Laimbeer, cometió una falta sobre Kareem y la estrella de los Lakers anotó ambos tiros libres, dándole la ventaja a los Lakers de 1 punto. Con 14 segundos restantes, el entrenador de los Pistons, Chuck Daly, pidió un tiempo muerto para intentar una jugada que podría darles el campeonato. Lo que sucedió después fue sorprendente, ya que Byron Scott falló ambos tiros libres, dándole a Detroit otra oportunidad de ganar el título. Desafortunadamente, esa tendencia negativa continuó durante todo el partido decisivo, ya que con 41 segundos restantes, Rodman lanzó un tiro en suspensión imprudente que permitió a los Lakers mantener su ventaja de 4 puntos. Pero los Pistons tenían una oportunidad más, y con 8 segundos restantes Bill Laimbeer encestó un triple, lo que significaba que solo estaban 1 punto abajo. Sin embargo, decidieron arriesgarse a robar el balón en la zona defensiva, dejando al base de los Lakers, AC Green, completamente solo para la bandeja más fácil de su vida, destrozando así los sueños del campeonato de Detroit. Sin embargo, las cosas estaban a punto de cambiar. Los Pistons entraron en su nuevo estadio en la temporada 1988-1989, apodado El Palacio, y fue Rodman quien registró el primer bloqueo de Detroit en su nueva cancha. Pero este no fue el único hito para Rodman, porque justo antes de que comenzara la temporada, el 28 de septiembre de 1988, él y su novia, Annie Bates,
dieron la bienvenida al mundo a su primera hija, a la que llamaron Alexis. Dennis finalmente tendría la oportunidad de ser padre, prometiéndose a sí mismo que no sería como su padre. Durante el resto de la temporada, Dennis promedió 9.4 rebotes, 9 puntos y un bloqueo jugando solo 27 minutos por partido. Saliendo desde la banca, ayudó a Detroit a mantener el mejor récord de la liga. Ya en los playoffs, Rodman y sus compañeros de los Pistons arrasaron hasta las finales de la Conferencia Este, donde se enfrentarían a alguien sediento de revancha: Michael Jordan y sus Chicago Bulls. MJ se enfureció porque en los primeros 3 partidos promedió la increíble cifra de 35 puntos, lo que permitió a los Bulls mantener una ventaja de 2-1, llegando al cuarto encuentro contra las cuerdas. El entrenador Daly sabía que tenía que hacer algunos cambios y después de ver a Dennis capturar solo 4 rebotes ofensivos en la derrota del tercer partido, tuvo una idea. En el crucial cuarto juego, Rodman vio un aumento masivo en sus minutos, pasando de 22 en los primeros 3 partidos a 30, lo que le permitió capturar la asombrosa cantidad de 8 rebotes ofensivos, llevando a los Pistons a empatar la serie. Al darse cuenta de que su plan era genial, Chuck Daly continuó alimentando a Rodman. Dennis jugó más minutos, lo que le permitió promediar 15.7 rebotes por partido en los juegos 4, 5 y 6, una actuación que llevaría a Detroit a otra victoria en la serie contra los Chicago Bulls. Sin embargo, una vez más se preparaban para enfrentar a Los Ángeles Lakers en las finales de la NBA. Si bien Rodman había sido vital para la victoria en la serie contra los Bulls, sufrió durante las finales con intensos dolores de espalda. Aunque esto habría impedido que la mayoría de los jugadores compitieran, Dennis tenía una mentalidad muy diferente. Rodman se ofrecía para provocar falta tras falta, arriesgando su ya maltrecho cuerpo y haciendo lo que fuera necesario para ayudar a su equipo a ganar el campeonato de la NBA. Su sacrificio inspiró a sus compañeros, impulsándolos a barrer a los vigentes campeones. Detroit había ganado su primer título de la NBA y Rodman no podía ocultar su emoción. Por primera vez en su vida, Rodman se sintió aceptado. La ciudad de Detroit era perfecta para él. Los aficionados adoraban su dedicación y algo más de Dennis, una cualidad que muy pocos jugadores de la NBA mostraban. En un partido de temporada regular contra los Houston Rockets en la temporada 1989-1990, el marcador estaba empatado a falta de 13,2 segundos. Y su estrella, Hakeem Olajuwon, tenía el balón justo debajo del aro. Sin embargo, Dennis se elevó y lo bloqueó, pero lo que sucedió después fue realmente increíble. La emoción lo invadió por completo, recordando que hacía solo unos años estaba sentado en una celda, reflexionando sobre su vida y ahora se encontraba como campeón de la NBA, salvando a su equipo de una posible derrota. La buena racha continuó, ya que Mark Aguirre, quien había sido traspasado a los Pistons desde los Dallas Mavericks la temporada anterior, había notado el rápido ascenso de Rodman. Sabían lo importante que sería Dennis para los Pistons si querían revalidar el título de campeones de la NBA. Por eso, Mark se acercó al entrenador Chuck Daly y le ofreció a Dennis el puesto de titular. Daly aceptó, pero cuando se lo propuso, Dennis dudó. Rodman quiso pedir la aprobación de todo el equipo antes de aceptar. Necesitaba saber que sus compañeros lo apoyaban en ese gran paso. Afortunadamente para Rodman, todos estuvieron de acuerdo. Así, fue titular en los últimos 42 partidos, promediando 10.2 rebotes, 8.5 puntos y algo más. Algo increíble estaba a punto de suceder, porque después de barrer a los Indiana Pacers en la primera ronda de los playoffs, Dennis logró algo por lo que había trabajado desde que llegó a la NBA y ganó el premio al jugador defensivo del año. El ahora jugador defensivo del año de 1989-1990 lideraría a su equipo a una victoria decisiva en una serie de 5 juegos contra sus rivales de segunda ronda, los New York Knicks. Sin embargo, esperándolos por tercera vez estaban Michael Jordan y los Chicago Bulls. Esta vez los Bulls habían hecho un cambio clave. Su entrenador Doug Collins, quien había estado al mando desde 1986, fue despedido por el gerente general Jerry Krause. Su asistente principal, Phil Jackson, fue ascendido a puesto principal. Ese cambio no solo trajo 8 jugadores nuevos, sino también más victorias y una filosofía diferente. Antes de la llegada de Jackson, el 95% de las jugadas eran para Michael Jordan y el otro 5% terminaba en sus manos de todos modos. Sin embargo, Phil cambió esto, optando por un enfoque más equilibrado e implementando un nuevo sistema ofensivo llamado el triángulo. A pesar de que Dennis tuvo el mejor partido de su carrera hasta el momento, anotando 20 puntos y capturando 20 rebotes en el cuarto juego, la nueva estrategia ofensiva de los Bulls fue demasiado para los Pistons, lo que resultó en un empate a 3 victorias por bando. Todo se reducía a esto: para los Pistons una oportunidad de ser bicampeones de la NBA,
para Jordan la posibilidad de finalmente debutar en las finales. Una vez más, liderados por el mejor defensor de la liga, Detroit logró limitar a Chicago a 14 puntos. En el segundo cuarto, los Pistons anotaron 31 puntos, una ventaja que defenderían con uñas y dientes durante el resto del partido final. Por tercer año consecutivo, Rodman y los Pistons avanzaban a las finales de la NBA. Sin embargo, Jordan había dejado claro que su racha no duraría más. Pero ese era un problema para los futuros Pistons, ya que tenían preocupaciones mayores entre manos. Su rival en las finales era un equipo al que no habían podido vencer en su casa desde 1974, los Portland Trail Blazers. Aún así, liderados por su pilar defensivo, Rodman, los Pistons salieron a ganar los partidos 3 y 4 en Portland, poniendo fin a su sequía de 3 décadas y coronándose bicampeones de la NBA. Ahora, ¿podría un solo jugador lograr que Detroit consiguiera algo que no se había alcanzado desde la década de 1960 y ganar 3 títulos consecutivos? Pues bien, gracias a Mark Aguirre, Rodman, que se convirtió en titular indiscutible durante la temporada 1990-1991, anotó un nuevo récord personal de 34 puntos contra los Denver Nuggets y continuó su dominio en defensa. Dennis Rodman se ganó un nuevo apodo a lo largo de la temporada. Ahora era conocido como Dennis la Amenaza. Su increíble esfuerzo defensivo le valió un mayor reconocimiento por parte de la liga al ser nombrado jugador defensivo del año por segunda vez consecutiva. Gracias a su extraordinaria habilidad para frenar y presionar a las estrellas rivales, los Pistons llegaron nuevamente a la final de la Conferencia Este contra, como era de esperar, los Chicago Bulls. Sin embargo, aquí es donde las cosas dieron un giro inesperado. Tras 3 temporadas consecutivas de lento progreso en una de las rivalidades más intensas de la historia de la liga, Chicago finalmente derrotó a los bicampeones de la NBA. Detroit había llegado a las finales 3 años consecutivos, lo que claramente les pasó factura física y mentalmente, por lo que muchos asumieron que no sería la última vez que los verían. Sin embargo, la realidad sería muy diferente. Durante la temporada 1991-1992 se rumoreaba que Chuck Daly estaba a punto de marcharse. Pero eso no fue todo, porque a pesar de que Rodman lideró la NBA con un promedio de 18,7 puntos por partido, 7,7 de ellos ofensivos, fueron eliminados por los New York Knicks en la primera ronda de los playoffs. Poco después de esta derrota se anunció que Chuck Daly había decidido fichar por otro equipo de la liga, los New Jersey Nets, lo que devastó a Rodman. Estaba tan afectado por la noticia que decidió ausentarse de toda la pretemporada de los Pistons de 1992-1993. Y aunque muchos pensaron que fue solo por la pérdida de Daly, en realidad había algo más. Rodman se casó con Annie durante el receso de temporada, pero el matrimonio terminó 82 días después. Esta decisión desencadenó un evento que cambiaría su vida para siempre. En Detroit, un amigo llamó a la policía porque Rodman no estaba en casa en medio de la noche y faltaba un rifle. Lo encontraron entrenando en el gimnasio alrededor de las 6 de la mañana del jueves. El arma estaba en su camioneta. Fue llevado a la consulta de un psiquiatra. Aunque el presidente de los Pistons, Tom Wilson, expresó su preocupación por el incidente, Rodman insistió en que todo estaba bien. De hecho, cenó con su antiguo entrenador Chuck Daly la noche anterior. Según el jefe de policía, no había evidencia de que Rodman intentara hacerse daño. Sin embargo, estaba claramente afectado y manifestó su intención de buscar tratamiento psiquiátrico. Entonces, ¿qué sucedió exactamente aquella mañana? Había trabajado muy duro hasta ese momento. Pasó esa noche solo en una celda, reflexionando sobre su vida para convertirse en la persona que todos querían que fuera. Pero, ¿en qué situación lo había dejado eso? Divorciado, sin poder ver a su hija y sostenido únicamente por el hecho de que su relación había terminado. Rodman había llegado a su límite, así que decidió dejar atrás al viejo Dennis. En su lugar nació un nuevo Dennis Rodman, poco después de que concluyera la temporada 1992-1993. Dennis fue traspasado a los San Antonio Spurs, lo que le dio la oportunidad de empezar de cero con una nueva franquicia y una nueva afición. Sin embargo, las cosas no comenzaron bien para él, ya que llegó 30 minutos tarde al entrenamiento abierto de pretemporada. Cuando le dieron el micrófono, reveló que el motivo de su retraso era que se estaba teñiendo el pelo de rubio. Aunque pensó que los aficionados de los Spurs se escandalizarían, fue todo lo contrario. El público rugió en aplausos, encantado con su nueva incorporación al equipo y su llamativo color de cabello. Dennis empezaba a sentirse cómodo consigo mismo otra vez. Además, el entrenador John Lucas comprendía lo que Rodman aportaba al equipo. A pesar
pesar de que Dennis llegaba tarde a los entrenamientos o se perdía las rondas de tiro, nunca era castigado. ¿Por qué habría de serlo? Su entrega en la cancha hablaba por sí sola. Ese trato especial permitió que su compañero estrella, David Robinson, se despreocupara más en la defensa, mientras Rodman mejoraba cada vez más en lo que más amaba hacer dentro de la cancha. Durante la temporada promedió la impresionante cifra de 17,3 rebotes por partido, suficientes para quedarse con el título de rebotes por tercer año consecutivo. En su descanso entre los juegos de la temporada regular, Dennis conoció a alguien que cambiaría su vida por completo. Había viajado a Miami para una entrevista con la revista de Hip Hop Vibe, pero no lo entrevistó una periodista cualquiera, sino la estrella del pop Madonna. Durante la sesión de fotos para la portada surgió un vínculo evidente entre ambos, una relación que floreció en los meses siguientes. Rodman pasaba su tiempo libre de fiesta y con su nueva novia. Pero una semana antes de que comenzaran los playoffs de San Antonio, los problemas no tardaron en aparecer. Todo comenzó durante el último partido de la temporada regular de los Spurs contra los Clippers, cuando Madonna se presentó para apoyar a su novio, sentada a pie de cancha con una camiseta número 10. El problema: Rodman no asistió al entrenamiento del día siguiente, prefiriendo pasar la noche de fiesta con su pareja. En San Antonio empezaron a sentir que la relación de Dennis se estaba convirtiendo en una distracción para el equipo. Por eso, cuando Madonna apareció en el tercer partido de la primera ronda de los playoffs contra los Jazz en Utah, un juego para el que Rodman estaba suspendido, los conflictos se intensificaron. En el cuarto partido, el resto del equipo estaba más pendiente de su relación que del juego. Aunque Rodman capturó 20 rebotes, 11 de ellos ofensivos, los Spurs fueron dominados por los Jazz, perdiendo la serie 3-1. Uno de los dueños de San Antonio, Peter Holt, ex militar del ejército de los Estados Unidos, estaba furioso. Sabía que Dennis era un jugador valioso, pero entendía que era necesario hacer algo respecto a su conducta fuera de la cancha. Por ello contrataron a Greg Popovich, también ex militar y asistente de los Golden State Warriors, como gerente general para la temporada 1994-1995. Su primera medida fue reemplazar al entrenador John Lucas, a quien consideraba demasiado indulgente con Rodman, por Bob Hill. Los problemas entre Rodman y Popovich comenzaron de inmediato. Primero, en un vuelo del equipo, Dennis usó unos jeans Levi's normales y fue multado con $115,000 ya que el equipo exigía usar solo ropa de su propia marca. Aunque suena increíble, en otro viaje Bob Hill descubrió que escuchaba un CD de Madonna y lo multó con $10,000. Pero eso solo fue el comienzo. Rodman no se presentó al primer partido de exhibición contra los Milwaukee Bucks, lo que resultó en otra multa de $115,000. La relación con San Antonio llegó a su punto más tenso cuando fue expulsado del último partido de pretemporada contra los Golden State Warriors. Frustrado por el trato recibido, Rodman arrojó una bolsa de hielo a su nuevo entrenador, lo que provocó que Popovich lo suspendiera por 3 partidos. Sin embargo, no terminó ahí. Tras cumplir la suspensión, ambos se reunieron y acordaron una licencia que duró poco más de un mes. Durante ese periodo, los Spurs ganaron solo 8 partidos y perdieron 9. Una vez finalizada la sanción, Rodman volvió a negarse a asistir a los entrenamientos porque sentía que lo trataban como a un niño. Finalmente regresó y San Antonio dio un giro a su temporada. En los 49 partidos siguientes, los Spurs ganaron 40 y solo perdieron 9. Este impresionante porcentaje de victorias dejó claro que pese a sus controversias fuera de la cancha, Rodman era un jugador invaluable. Una vez más lideró la NBA en rebotes con 16.8 por partido y ayudó a que los Spurs lograran 62 victorias, la mayor cantidad en toda la liga. Cuando comenzó el camino hacia el campeonato, San Antonio dominó aplastando a los Denver Nuggets en la primera ronda y tomando una ventaja de 2-0 contra Los Ángeles Lakers en la segunda. Sin embargo, las cosas empezaban a derrumbarse para Dennis Rodman. Antes del descanso del tercer partido fue sustituido, así que decidió sentarse en el suelo y quitarse los zapatos para que sus pies respiraran. Debido a esto, no se levantó para la reunión del equipo durante el tiempo muerto. Por este motivo, Dennis no jugó ni un minuto más en el resto del tercer partido, y aunque no fue suspendido oficialmente para el cuarto, el entrenador Hill decidió no alinearlo. Cuando se le preguntó al respecto, Hill dijo que lo habría puesto en la cancha si hubiera creído que podía usarlo, pero el castigo no terminó ahí. San Antonio lo obligó a salir desde la banca en el quinto partido, y solo en el sexto se le permitió jugar libremente. El entrenador Hill finalmente volvió a alinear a Dennis, permitiéndole capturar 16 rebotes, 6 de ellos ofensivos, en la victoria de los Spurs sobre los Lakers, que los preparó para enfrentar a los Houston Rockets en las finales de la Conferencia Oeste.
Frustrado por el trato recibido, Rodman decidió que necesitaba un tiempo lejos de los Spurs. Estuvo de fiesta durante 3 días seguidos, comenzando en Los Ángeles, haciendo una parada en Las Vegas antes de volar de regreso a último momento para una cena obligatoria del equipo en San Antonio. Pero la fiesta no terminó ahí. Tan pronto como terminó su cena con los Spurs, continuó de fiesta en varios lugares de San Antonio. Dennis ya no era el chico tímido y humilde que buscaba la aprobación de su equipo cuando le ofrecieron un puesto de titular. Ahora se había convertido en Dennis Rodman, un espíritu libre que hacía lo que quería, y estaba emocionado por la siguiente serie de playoff. Desafortunadamente los problemas no habían terminado porque el entrenador Bob Hill tenía una visión ligeramente diferente de estrategia en comparación con Rodman. Hill le pidió a Dennis que marcara a Hakeem Olajuwon, pero Dennis se negó. ¿Por qué? Ya que creía que David Robinson debía marcarlo en la primera mitad para evitar cometer faltas tempranas y que después del descanso sería él quien lo defendiera, como hacían en Detroit. Sin embargo, los Spurs no estuvieron de acuerdo, lo que molestó a Rodman. Cuando lo sentaron en la banca en el primer partido estaba listo para rendirse. A la mañana siguiente, sus verdaderos sentimientos salieron a la luz en un artículo publicado en Sports Illustrated. Tras leer las declaraciones de Rodman, Greg Popovich volvió a castigarlo, permitiéndole jugar solo 17 minutos en el segundo partido. Sin Dennis, los Spurs tuvieron problemas para contener al dominante Hakeem Olajuwon y se encontraron perdiendo 2-0. No fue ninguna sorpresa que cuando Rodman tuvo un respiro y pudo jugar, los Spurs dominaran. Rodman consiguió más rebotes ofensivos que tiros de campo intentados en los partidos 3 y 4, con 17 rebotes y solo 3 intentos de tiro. Esto llevó a San Antonio a empatar la serie a 2 juegos por bando. Quizás los Spurs finalmente iban a tener éxitos después de todo. Bueno, en el quinto juego alguien faltó una vez más en la alineación titular. ¿Qué sucedió ahora? El más puro estilo Dennis. Llegó tarde al entrenamiento previo al quinto juego y los Spurs decidieron castigarlo una vez más. Este trato resultó en que Rodman fuera sustituido en el quinto partido. Cansado de ser tratado como un niño, los Spurs estaban ahora a solo una derrota de ser eliminados. Finalmente, en el sexto juego, Rodman tuvo tantos rebotes ofensivos como tiros anotados, capturando 70 rebotes y anotando 14 puntos. Pero este sería el único esfuerzo sólido de los Spurs, lo que resultó en la eliminación de San Antonio de los playoffs. ¿Y ahora qué? Un día de septiembre de 1995, el gerente general de los Chicago Bulls, Jerry Krause, se comunicó con su entrenador en jefe, Phil Jackson, sobre lo que se necesitaba hacer para convertir a los Bulls nuevamente en un equipo campeón. Porque a pesar del regreso de Michael Jordan de su abrupto retiro en 1993, el equipo había sido eliminado por Orlando Magic en los playoffs de la NBA de 1994-1995. Por lo tanto, Dennis Rodman llegó a la casa de Jerry Krause para reunirse con Phil Jackson. Así, Dennis Rodman se convirtió en un Bull de Chicago. Pero ¿encontraría su lugar en Chicago o sería el fin de su carrera en la NBA? Afortunadamente para Dennis, su entrenador Phil Jackson entendía lo que Rodman necesitaba hacer. Para Dennis, Phil Jackson era como un padre o un hermano, alguien en quien realmente confiaba, alguien que se preocupaba por él. Las otras estrellas de los Bulls, gracias al entrenador Jackson, adoptaron una mentalidad similar. Con 72 victorias y solo 10 derrotas en la temporada 1995-1996, Rodman volvió a ser galardonado con el título de máximo reboteador por quinta temporada consecutiva. Sin embargo, mientras dominaban su camino a las finales de la Conferencia Este, el equipo que los esperaba era el mismo que había frustrado el regreso de Jordan a la NBA un año antes, Shaquille O'Neal y el Orlando Magic. Pero esta vez los Bulls tenían un arma secreta. Comenzarían el partido con sus pivots tradicionales, Luke Longley y Bill Wennington, marcando a O'Neal. Pero poco después Rodman lo defendería. Aunque Dennis era mucho más bajo que Shaquille, su fuerza bruta y su entrega en el campo limitaron a O'Neal a solo 2 puntos. Defendiendo al estilo Rodman, dominó el rebote capturando 21 en el primer partido, lo que llevó a Chicago a una increíble victoria por 38 puntos. Jordan se vengaría en los siguientes 3 partidos, arrasando con el Magic. Su dominio en la NBA continuó durante las finales, ya que tras 3 partidos contra los Seattle Supersonics mantenían una impresionante ventaja de 3-0. Pero entonces ocurrió algo inusual. Cuando Dennis Rodman jugaba en Detroit, cada momento libre que encontraba durante la temporada lo pasaba de fiesta. Sin embargo, por primera vez desde que dejó Detroit, decidió dejarlo todo entre los partidos 3 y 4, durmiendo 8 horas y evitando cualquier fiesta durante 3 días seguidos. Lo curioso es que para la mayoría de los jugadores de la NBA eso los habría hecho rendir mejor, pero para Dennis fue horrible. Estaba desconectado y desconcentrado, lo que le permitió a los Sonics remontar y ganar los partidos 4 y 5. Esto significaba que Chicago estaba a 2 derrotas de perder su 4º campeonato de la NBA. Por lo tanto, Rodman, dándose cuenta de su error, salió de fiesta toda la noche antes del 6º partido.
Sus juergas terminaron temprano el mismo día del juego. El resultado fue que Rodman consiguió 11 rebotes ofensivos, 19 rebotes totales, 5 asistencias y 9 puntos, ayudando a los Bulls a ganar su cuarto título de la NBA en 6 temporadas y el tercero de Dennis. Claramente había encontrado un hogar en Chicago. Durante la pretemporada, Rodman solo firmó un contrato por una temporada. Con ese dinero decidió construir un autobús de fiesta personalizado para poder seguir de fiesta. Lo sorprendente es que al día siguiente, a pesar de haber estado despierto toda la noche, promedió 16,1 rebotes por partido durante la temporada 1996-1997. Además, se consolidó en los libros de récords de la NBA al ganar el campeonato de rebotes por sexta temporada consecutiva, uno más que el anterior campeón, Moses Malone. Y esto no fue todo, porque gracias a las habilidades defensivas de Rodman, los Bulls volvieron a dominar, ganando 69 partidos, y la racha no terminó ahí. Ganaron 11 y solo perdieron 2 en los playoffs, lo que les aseguró un lugar en sus segundas finales de la NBA. Esta vez, la serie se enfrentaba a una nueva fuerza en ascenso en la NBA, los Utah Jazz. Sin embargo, Dennis se enfrentaba a problemas importantes. A pesar de ir ganando 2-0 contra Utah, a solo 2 victorias de conseguir su cuarto título de la NBA, Rodman estaba aburrido y agotado tras ser uno de los jugadores más trabajadores de la liga desde que entró hacía 10 temporadas. Necesitaba un descanso, pero para colmo, una vez en Utah, un estado que Rodman ya detestaba, el entrenador Phil Jackson decidió que se mantuvieran alejados de Salt Lake City para que pudieran centrarse exclusivamente en el baloncesto, algo que disgustaba bastante a Dennis. Para solucionar su problema, fletó un jet privado para que pudiera ir a Las Vegas entre los partidos de visitante de las finales de la NBA, con el objetivo de mantenerlo motivado. Pero esto, ¿no lo agotaría aún más? No, bueno, si fuera otro jugador sí, pero en este caso no, porque para Dennis, la fiesta era su vía de escape. Gracias a esos viajes en jet privado a Las Vegas, los Chicago Bulls se coronaron una vez más campeones de la NBA. Rodman había ganado su cuarto anillo. Sin embargo, Rodman solo había firmado un contrato de un año, y por su comportamiento durante las finales muchos asumieron que se retiraría, pero Dennis decidió regresar. Aún así, había algunos problemitas clave que debía resolver para que el gerente general de los Bulls, Jerry Krause, le diera esa oportunidad. El primer problema era que Rodman se había perdido una cantidad significativa de partidos durante la temporada 1996 y 1997. Y no fue por lesión, había sido suspendido la increíble cantidad de 14 partidos esa temporada. 11 de ellos porque tras tropezar con un camarógrafo de línea de fondo, Rodman, por alguna razón, decidió patearlo. Además tenía la mala costumbre de recibir faltas técnicas durante la temporada, lo que le habría valido 3 suspensiones más. Por lo tanto, su contrato para la temporada 1997-1998 se firmó por 9 millones, pero más del 50% de ese dinero correspondía a incentivos. Si bien Rodman inicialmente no estaba de acuerdo con este contrato, resultó ser una jugada maestra, ya que como era de esperar, Dennis solo se perdió 2 partidos esa temporada. ¿Por qué se perdió esos partidos? Pues bien, la estrella de los Bulls, Scottie Pippen, decidió someterse a una importante cirugía en su pie lesionado justo antes del inicio de la temporada. Comenzó una mala racha que le hizo perderse los primeros 35 partidos de ese año. Por lo tanto, Michael Jordan se quedó sin su mano derecha y necesitaba a alguien que ocupara ese lugar. Esa persona terminó siendo Rodman, quien respondía de manera increíble registrando un récord personal de 29 rebotes contra los Atlanta Hawks. Sin embargo, una vez que regresó Pippen, Dennis estaba exhausto, sintiendo el mismo agotamiento que había comentado después de ganar su tercer título en 1996. Por lo tanto, le pidió un descanso al entrenador Phil Jackson, quien se lo concedió, pero solo por 48 horas. Por supuesto, Dennis, quien ahora era apodado Rodzilla, casi duplicó ese plazo de 48 horas, lo que provocó que se perdiera el partido en casa contra los Charlotte Hornets. Comenzaron a surgir las preguntas de si se volvería a ver a Dennis Rodman. Como de costumbre, la superestrella de Chicago vino al rescate. Michael Jordan voló a Las Vegas para obligar a su compañero a regresar al equipo. Sin embargo, Rodzilla no había terminado, ya que los Bulls debían enfrentarse a los New Jersey Nets como visitantes. Una vez que el equipo llegó a Nueva York, Dennis continuó su fiesta. Se fue de juerga hasta la mañana siguiente y olvidó por completo que tenía un partido de la NBA que jugar en tan solo unas horas. Unas horas después, al darse cuenta de su error, simplemente siguió de fiesta. Lo increíble es que una vez que regresó promedió la asombrosa cifra de 18 rebotes por partido, 7 de ellos ofensivos, lo que resultó en que Rodman ganara el campeonato de rebotes por 7º año consecutivo, un récord impresionante. El descanso de Rodzilla claramente funcionó. Los Bulls terminaron la temporada con 62 victorias y a pesar de que los Indiana Pacers les dieron un susto de muerte en las finales de la conferencia este, regresaron a las finales de la NBA para una revancha contra los Utah Jazz.
¿Siguió Rodman alquilando jets privados para ir a Las Vegas entre partidos? Pero por supuesto, voló a algún sitio porque después de su dominante victoria por 42-20 en el tercer partido en casa, Dennis regresó al lugar donde comenzó su carrera en la NBA, la lucha libre. Rodzilla decidió saltarse el entrenamiento y lanzar algunas sillas junto a Hulk Hogan. Gracias a ese pequeño descanso, Rodman capturó 14 rebotes en el cuarto partido, un aumento enorme respecto a su promedio de 8,3 por partido durante los 3 primeros juegos de las finales. Y 4 días después, gracias a uno de los tiros más importantes en la historia de la NBA, los Bulls se coronaron campeones por sexta vez en 8 temporadas. Entonces, ¿firmaría Dennis otro contrato en la NBA o había terminado su tiempo como atleta profesional? Bueno, Rodman se topó con el dueño de Los Ángeles Lakers, Jerry Buss, como era de esperar, en un bar. Los dos se hicieron amigos de inmediato. Buss le dijo a su gerente general Jerry West que tenía que fichar a Rodman cuanto antes. Unas semanas después, Rodman debutó con los Lakers contra Los Ángeles Clippers y a lo largo de la temporada mantuvo el mismo nivel que mostró en Chicago, promediando 11.5 rebotes por partido. Lo más sorprendente es que capturó más rebotes ofensivos, 2.8, que intentos de tiro, 2 por partido, lo que le convertía en la pieza perfecta para un equipo en ascenso. Al igual que en San Antonio, Rodman podía aliviar la presión defensiva sobre el pivote estrella de los Lakers, Shaquille O'Neal, y su generosidad beneficiaría al joven escolta, Kobe Bryant. Sin embargo, la ciudad de Los Ángeles quizás era demasiado perfecta para él. Rodman compró una casa en Newport Beach, en la que nombró Club 4809, y en su tiempo libre organizaba fiestas que duraban todo el día y toda la noche. Esto provocó que se perdieran numerosos entrenamientos y sesiones de tiros, sumado a su reciente matrimonio con la actriz Carmen Electra, que se estaba convirtiendo en una gran distracción para el joven equipo de los Lakers y su entrenador novato, Kurt Rambis. Por lo tanto, después de jugar solo 23 partidos con los Lakers, fue despedido. Con 39 años, 5 títulos de la NBA, 2 premios al jugador defensivo del año y 7 temporadas consecutivas como máximo reboteador de la liga, su carrera parece haber llegado a su fin, ¿o no? El 4 de enero del 2000, el empresario Mark Cuban acababa de cerrar un acuerdo para convertirse en propietario mayoritario de los Dallas Mavericks. Su primer objetivo era llenar el estadio. ¿Y qué mejor manera de lograrlo que fichando una superestrella como Dennis Rodman? Así, el 4 de febrero Rodman firmó con los Mavs, pero lograría adaptarse considerando que su fichaje fue tan tardío. En su debut capturó 13 rebotes y llenó el Dallas Arena, demostrando que encajaba a la perfección. Sin embargo, tan solo un partido después surgieron nuevos problemas. Fue expulsado en su segundo juego, lo que resultó en una suspensión de un partido, y los problemas no terminaron ahí. Rodman estaba frustrado por jugar en un equipo perdedor. Los Mavericks perdieron el 75% de los partidos en los que participó Dennis, a pesar de que el jugador de 39 años promediaba una cifra asombrosa. Rodman, con un promedio de 14.3 rebotes por partido, ya estaba harto, y el sentimiento era mutuo en los Mavericks. Por lo tanto, después de solo 12 partidos con Dallas, Dennis Rodman fue despedido. La espiral descendente de Rodman solo empeoraba, salía de fiesta casi a diario hasta que un día de 2013 decidió que quería volver a la NBA y terminar su carrera. Mientras que la mayoría de los exjugadores de 42 años ni siquiera tendrían una oportunidad, gracias a sus conexiones con Phil Jackson y Chuck Daly le ofrecieron un contrato de $10,000 por partido con los Denver Nuggets. Sin embargo, después de otra gran noche de fiesta, algo terrible sucedió. Rodman conoció a un hombre que acababa de comprar una motocicleta nueva, y Dennis quiso probarla. Así que en la madrugada, en un estacionamiento vacío de Las Vegas, comenzó a conducir imprudentemente y solo unos minutos después ocurrió el desastre. Perdió el control de la moto, chocó contra un bordillo y lanzó la motocicleta por los aires, que terminó impactando contra sus piernas. La ex estrella de la NBA fue trasladada de urgencia al hospital, donde requirió más de 70 puntos de sutura. Mientras el 99,9% del mundo se habría ido a casa a descansar tras un incidente así, Dennis no es alguien que haría eso. Se fue de fiesta, sin siquiera cambiarse la bata del hospital. La noticia llegó a la directiva de Denver, lo que se están imaginando, provocó su despido. A pesar de haber perdido su última oportunidad de jugar en la NBA, Rodman fue incluido en el Salón de la Fama del Baloncesto en 2011, terminando su carrera como posiblemente el mejor reboteador de todos los tiempos. ¿Cuál es tu momento favorito de Dennis Rodman? Déjanoslo en los comentarios. Y si este video te ha gustado, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal, y te invitamos a ver otro video sobre la NBA.